don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. They just say I'm not the baddest bitch you like. Y volvemos para una nueva columna inquieta. Arrancamos con Juice de Lizzo. ¿Cómo estás? Bienvenida, Manu. ¿Cómo están? ¿Todo lindo? Yo estoy muy bien, muy bien. Contenta de estar acá de nuevo. Todo lindo, por suerte. Y algo ya veníamos adelantando de que hace poco estuvimos hablando sobre Ozempic, publicidad con comida, cuando a la vez se nos está pidiendo que comamos menos, pero hay un protector solar que es una crema Santilly. Como un poco de todas esas cosas estuvimos ahí como rodeando esos temas, y vos traes algo desde tu enfoque, pero algo parecido. Sí, el mundo de la estética tiene estrategias muy complejas y muy graciosas para lograr vendernos cosas, ¿no? Y cumplir una necesidad que no pensábamos que teníamos y sin embargo la crearon y así la tenemos. Sí, hoy quería un poco hablar de eso también. Estuve hace varios días como viendo, bueno, yo miro Reels, no llegué a TikTok, pero mirando Reels de como cambios de imagen. ¿Vieron esos que es como el antes y el después? Que son re polémicos, hay como muchas críticas hacia eso. Por operaciones, exacto, cambios estéticas de la gente, que quién sabe uno a qué responden. hasta estilos, ¿no? Tipo, en exacto. la ropa puede ser de todo. Total, o sea, y cada persona es un mundo y cada proceso uno no individualmente quién sabe, digamos, qué está pasando por esa persona o qué está atravesando esa persona, ¿no? Entonces no voy a caer en lo individual, pero sí esos cambios que eran de personas famosas en las alfombras rojas, querían visibilizar un poco cómo es esto de que está volviendo la delgadez a ser moda. Nunca se fue del todo, desafortunadamente. Pero hubo como un periodo en el que estábamos más como con el discurso de, bueno, de no hablamos de otros cuerpos, de los cuerpos diversos, el activismo body positive o positivo del cuerpo o neutral del cuerpo tenía como otro lugar en los discursos. Y ahora cada vez más vemos como de forma muy sutil y muy enmascarada de sacrificio personal o de mérito propio, de cómo podemos mantener una disciplina y hacer ejercicio y ser sanos. Atrás de eso muchas veces hay cuerpos extremadamente delgados y una moda, un estándar de belleza que se replica y que va cayendo en las generaciones más chicas, que es un tema como a discutir, a conversar al menos, porque también recae especialmente sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Sobre la mirada de qué es lo bello para las mujeres. Entonces, eso quería traer un poco a conversar con ustedes, a ver cómo lo veían también. Sí, algo hablábamos aquella vez de que también parece como un paralelismo con lo que estaba pasando como en la política y la cultura en general, ¿no? Como esto de ver a la moda o lo que uno considera estético o no, también como un signo, digamos, o como un síntoma de otras cosas que están pasando a nivel sociedad. Y ya también hemos hablado mucho, ¿no? De los jóvenes estamos cada vez más conservadores, ¿no? Como todo este tipo de cuestiones que también se empiezan de vuelta a ver reflejados en la moda. Y uno podría decir también que fue como esto de, como este cambio brusco, ¿no? Como esta respuesta, como incluso a veces como hasta violenta, ¿no? Ante como ciertos movimientos que hasta hace un par de años eran como los que parecía que estaban asomando con más fuerza. Claro, sí, escuchaba el otro día Online Mami, que la voy a nombrar mucho en estas columnas, que hablaba esto de que es un ciclo, es un vaivén. Y digamos que los movimientos por la diversidad corporal vienen trabajando mucho para poner este tema en agenda, pero la realidad es que nunca se establece del todo. Siempre tenemos que estar como remando con estas ideas de que las mujeres tenemos que ser cada vez más flacas, de que tenemos que ser más chiquitas, de que no tenemos que ocupar espacio. Y hay algo en eso que es problemático no solo por cómo se expresan los cuerpos y los problemas que genera a nivel de, autoestima, trastornos de alimentación, entre muchas otras cosas, sino también porque, ¿qué es esto de que como mujeres tenemos que ser cada vez más chiquitas, ¿no? Como ocupar menos espacio. Es una cuestión hasta política, si se quiere. Y hay una escritora que me gusta mucho que se llama Naomi Wolf, que ya hablaba de esto en un libro en el 91, que se llama El mito de la belleza.
Y hablaba esto de que las dietas y el culto a la delgadez y a la dieta son como un mecanismo de control para las mujeres también. Y por esto es un problema de género también, porque más allá de que los varones viven en carne propia presiones estéticas importantes, digamos que para las mujeres la imagen es una cuestión muy importante para tener valor, digamos, para presentarse ante los demás y tener valor. Sí, y termina siendo el valor que una se pone a sí misma, ¿no? Después vos hablabas de esta imagen de la mujer teniendo que ocupar menos espacio en redes, por el lado masculino, es al revés, ¿no? O sea, toda la movida del gym bro, estar todo musculoso y ocupar espacio y tener que levantar más. Y también hay como un discurso construido ahí, que esa sería como la contraparte, ¿no? Exacto, Tal y que cual. tiene que ver con presiones que son también conservadoras en términos de género, ¿no? Total, de claro. la fuerza, de sostener, de aguantar. Y para las mujeres eso se expresa en contar calorías, en cada vez comer menos, en las girl dinner que se decían en algún momento, ¿no? Como en cosas chiquititas para comer y bueno, y esto como una idea que circula en las redes sociales, pero que también tiene digamos, correlatos muy concretos en la realidad de las personas, y que esto es a lo que se le denomina violencia estética, ¿no? Que es un concepto de Esther Pineda que trae y que dice, bueno, esto es violencia basada en género, porque tiene un montón de consecuencias en la vida de las personas, y que se centra en una experiencia del mundo de desigualdad en relación a otras personas que tienen otros privilegios o que no viven esas presiones estéticas en sus propios cuerpos, ¿no? Me quedé pensando, en esto que decías vos, Herbie, que, todo esto como de los gym bros y demás, que eso, ¿no? Como que la contrapartida es lo que hoy se llama el looks maxing, que es justamente que toda la idea es ocupar más espacio para los varones, y que también a veces como que uno quizás desestima esas cuestiones porque uno lo ve como más fitness, algo del orden de lo saludable, porque te incentivan a ir al gimnasio, pero también hay una cuestión de contarte las calorías, de comer solo pollo, arroz y huevo y determinadas comidas para crecer, que si bien puede ser un buen hábito, a los niveles que muchos influencers o mucha gente de esta que pregona, ¿no?, este tipo de cosas lo llevan, es un trastorno alimenticio, ¿no? Y la vigorexia es lo que en general le está pasando ahora a los varones. Como esa obsesión por la comida y por medirse y demás, no para ser más flacos, ¿no? Como uno podría pensar, o como uno tiene más asociado el trastorno alimenticio en las mujeres, sino para estar más grandotes. Exacto. Sí, y es un tema que nos atraviesa socialmente. Yo ahora cuando los escuchaba de esto de como el sufrimiento también que genera, me acordaba de esta cita que tenía escrita acá de Naomi Wolf, que dice que la conciencia sobre el cuerpo es una vena oscura de odio hacia una misma, una obsesión con el físico, un terror de envejecer y un horror a la pérdida de control. Es decir, esto atraviesa nuestra experiencia cotidiana como mujeres y como varones, y bueno, y también se centra en una cultura que es gordofóbica. ¿Qué significa esto? Que existe a través de negar la existencia a mujeres o varones gordos y gordas. Y ahí la experiencia de las personas gordas es muy distinta a la experiencia de las personas más delgadas, tanto en el acceso a la salud, porque van al médico y les dicen que tienen que adelgazar cuando hay otros problemas en el medio, cuando tienen que habitar los espacios públicos, con la discriminación que viven. Había un estudio que estuve como bichando de España que decía un poco esto de que los niños empiezan a generar pensamientos discriminatorios hacia las personas gordas alrededor de los 5 años. Es decir, muy chicos tenemos este modelo como integrado. Entonces, pensar en la salud desde una manera en la que no sea generar prácticas que fomentan este odio hacia nosotros mismos es importante, y requiere también pensar en términos de qué condiciones materiales tenemos para poder, por ejemplo, llevar una vida sana. No es una cuestión solo de elección o de sacrificio personal, sino, tenemos el tiempo para cocinar alimentos saludables, tenemos dinero y recursos para acceder a esos alimentos, tenemos ya incluso una cuestión genética a veces, en la que no elegimos cómo se ve nuestro cuerpo, y sin embargo tenemos derecho a vivir una
vida digna y que tenga valor más allá de cómo se ve nuestro cuerpo. Eso es importante. Y qué difícil que es cuando las marcas de comidas ultraprocesadas hay veces que los ultraprocesados terminan siendo más accesibles y también las cadenas de comida rápida, por ejemplo, cada vez abren más, o algunas otras cierran, pero abren y terminan siendo como un objeto de lujo, ¿no? O sea, fui a comer a tal lado y lo muestro. Y también cómo las redes impactan ahí de, bueno, cómo muestro y cómo me relaciono con la comida en ese lugar de estatus, que era un poco lo que hablábamos la otra vuelta. Sí, algo de eso hablábamos y me quedé con esto que vos decías de que se empieza a ver incluso en niños y niñas de los 5 años. El otro día escuchaba una psicóloga, Julia Alderete, que se especializa en trastornos alimenticios acá en Uruguay, y decía que esto se ve sobre todo en niñas muy chicas y que se ve mucho en el juego, ¿no? Como estar atentos a esto de, por ejemplo, el típico juego que le regalan a una nena, que además juegan a la cocinita, ¿no? Y que le regalás no sé qué, y que ella veía que a veces decían como, bueno, no, hoy me voy a cocinar una empanadita nomás porque yo frito no como y no sé qué, como ya desde ahí incluso, ¿no? Como desde algo como que uno puede pensarlo muy ingenuo, también está como transfiriendo cosas que después lo van a tomar como reglas para la vida, ¿no? Como esto de decir, no, hacete una ensaladita mejor porque no sé qué, ya desde ahí los niños después van replicando todo eso. Exacto, y que el problema es cuando surge de eso, de la imagen, ¿no? Y no desde, bueno, quiero llevar una vida sana porque es cómo me siento bien, porque quiero hacer ejercicio porque duermo mejor o porque mejora mi salud mental. Digamos, no estamos negando la importancia de una alimentación y un equilibrio, digamos, de actividad física para tener una vida sana, sino estos modelos imposibles de alcanzar en los que no podemos tener celulitis, no podemos tener estrías, no podemos, si somos varones, no podemos ser flaquitos o no tener brazos o ser chiquitos porque tenemos que ser el lux maxim, como decían ustedes. Entonces, digamos, interpelar estos modelos creo que es importante y nombrar también qué es lo que hay por detrás, porque también, como ustedes venían diciendo, hay industria de alimentación que lucra con esto, ¿no? Que le favorece que nosotros consumamos estas cosas. Hay un mercado estético impresionante donde cualquier necesidad nueva estética es más increíble que la siguiente. Recuerdo esas cosas que se ponían como para estirar toda la cara, para dormir todos apretados. Hay como un sinfín de necesidades que se crean vinculados a la estética y a esta necesidad que se crea, y creo que es importante como tenerlo presente y también pensar en desmantelar este modelo, porque con que yo sola, por mí misma, digamos, diga, ay, bueno, voy a amarme a mí misma y me voy a empoderar, y no voy a poder hacer nada porque el mercado va a seguir lucrando con nuestras necesidades y porque de cualquier manera no podemos acceder a alimentación saludable quizás, o no podemos acceder a talles. En Uruguay se discutió muchísimo sobre una ley de talles que favoreciera el derecho a la vestimenta, a que todas las personas tengamos derecho a vestirnos, a poder expresarnos a través de la moda, pero también a simplemente acceder a un talle de pantalón, digamos, algo como básico, y que los talles que se ven en las marcas representen a la población uruguaya. Y eso sigue en discusión, entonces creo que es importante como promover no solo cambios, o por lo menos poder repensarnos entre nosotros, sino también pensar en estrategias colectivas para abordar esto, que garanticen el acceso a los derechos. Sí, total. Y también traías algo de como esto de redes sociales, ¿no? Que un poco también tiene que ver con la producción de sentido sobre estas cosas. El Skinny Talk que acá estaba viendo, que también es como estar pillos y estar atentos porque es la contrapartida tal cual de las revistas que Ana y Mía que te enseñaban y que te decían y no sé qué. O sea, claro, también como para evidenciar qué cosas están pasando también como en el mundo digital, que en realidad no son nuevas, son cosas que ya estaban pasando y que antes eran por las revistas, que te traían, no sé, una UPS y de repente era como, bueno, ¿cómo hacer la dieta para adelgazar no sé cuánto? ¿Cómo medirte la cintura? O no te vayas a sentar de esta forma. Bueno, es muy parecido. Es muy parecido en formato TikTok. Sí, y muy también sutil puede ser también, ¿no? Porque esto de, bueno, la rutina de 5 a 9 antes de la de 9 a 5, que a mí me parece un montón en redes, que es como, bueno, tener una disciplina impresionante, ir al gimnasio a las 5 de la mañana, comer un desayuno súper fit y
genial por las personas que disfrutan esa rutina, pero ¿qué pasa cuando se vuelven modelos inalcanzables que no podemos sostener? Porque tenemos una vida diferente, porque vivimos en países diferentes, porque tenemos acceso a recursos diferentes. Entonces, totalmente hay que traer como y sacar capas de esto que a veces son salud, a veces son disciplina, a veces son mérito, a veces son sacrificio, a veces son empoderarse uno o poder hacer algo que necesito hacer para mi salud, pero a veces hay otras cosas atrás y tenemos que poder pensar qué nos pasa con eso y poder como también acercarnos a otras miradas sobre la salud, a otras miradas sobre el empoderamiento, ¿no? Que no tengan tanto que ver con lo individual, sino más con lo colectivo. Eso creo que también está bueno. Sí, también. Y esto de las capas que vos decías, me parece que, sobre todo, se me ocurren muchos ejemplos con varones, pero sobre todo con varones, hay una capa económica, hay un discurso económico muy ligado a esto, muy importante, ¿no? Como de también estar saludable, entre muchas comillas, pero ¿para qué? O sea, levantarte a las 5 de la mañana para salir, para tener un cuerpote así, para después poder invertir en la bolsa, ¿no? Ese es el que invertís en la bolsa sentado en tu computadora así, todo chueco. O sea, ese es el objetivo real, ¿no? Como que también generar cuerpos productivos y sanos y saludables, ¿para qué cuestiones o para qué cosas, no? Sí, que casi claro. nunca son en clave comunitaria. Y que todas estas cuestiones parecen como muy aisladas y muy individuales, pero en realidad se relacionan con otras cosas, como vos decías, con otros conservadurismos, con otras necesidades del sistema que le conviene que estemos como en esa situación, ¿no? Entonces creo que sí, que es importante y que bueno, que acercarnos, como les digo, a las distintas maneras en las que podemos desmantelar este tema, los movimientos que existen en Uruguay, el colectivo Diversa, por ejemplo, Mondongas, perdón, me parece importante como conocer lo que hacen y bueno, y también poder pensar, ¿no? Como en cómo podemos pensar en nuestros cuerpos de una manera más, no tanto vinculado al valor de cómo se ven, ¿no? Y de qué es lo que hacen para verse bien, como desde este lugar de destinarle mucho tiempo a eso, sino acercarse a otra mirada quizás más de, bueno, ¿qué nos permiten hacer nuestros cuerpos? ¿No? ¿Qué nos permite hacer nuestro cuerpo cuando está sano? ¿Qué podemos hacer con nuestras piernas? ¿Qué podemos hacer con nuestros brazos? Aunque se vean gordos o aunque se vean como si fuera algo negativo con todo lo que nos permiten hacer. Entonces, ahí hay algo como para seguir profundizando que creo que está bueno. Sí, hay como una idea de lo estético mechado con lo productivo, que en realidad eso es construcción de relatos que vienen de hace años y que, bueno, y no se terminan de desmantelar nunca y que van cambiando constantemente. Que es lo estético, las estéticas van cambiando también. Sí, claro. Y bueno, y la productividad también va en pos de las personas, o sea, en el sentido, lo que se vaya necesitando va a ir cambiando y bueno, está. Y la estética acompañará. Pero qué importante es esto que traías, Manu. Sí, total. Y también como este eje de que verse bien no siempre es estar saludable, ¿no? Que incluso en esto, como vos decías, que también verse bien es algo construido, pasa mucho, ¿no? Como atletas, bailarinas, me imagino como eso, ¿no? Que por ejemplo, son tan flacas que dejan de menstruar, por ejemplo, ¿no? Que dejan de tener su ciclo normalmente y tiene que ver con la falta de alimentación y de tener un cuerpo aparentemente saludable para desarrollar un deporte además o una disciplina artística que lleva al cuerpo, que se supone que para eso tenés que estar como apta, y supongo que también deben pasar como mil cosas, todo lo contrario, ¿no? En el Lux Maxim, por ejemplo, te ves bien entre muchas comillas y te pinchás todos los días para verte así como te ves, ¿no? Verse bien no es sinónimo de salud. No sé si diría casi nunca, pero se ve mucho como esta contradicción también. Sí, y esto de la disciplina, pensar en ahora no me acuerdo el nombre, de la gimnasta estadounidense, múltiples veces ganadora de medallas de oro en Juegos Olímpicos y Mundiales de gimnasia artística, que tuvo que abandonar la gimnasia artística por problemas de salud mental. Simone Biles, ahí va. Ligados a la salud mental, pero bueno, que eso también va mechado con la disciplina, con no poder hacer esto porque un atleta no lo puede hacer. Y bueno, y eso porque está atado a los códigos que se fueron mechando. Sí, y claro, y con esto, o sea, ahí
todo el dilema que uno entra luego con la salud mental muchas veces va ligado, ¿no? O sea, están ligados con los problemas de Sí, salud claro. física, por H o por B, por una mejor estética, entre comillas, o por una peor estética, muchas veces están ligados los problemas de salud mental ahí. Sí, sí, total. Y ahí pensar también como en el rol de estos referentes, ¿no? Ya sea, bueno, nombrabas a Simone Biles, pero en esto de que yo traía que había como muchas famosas como en el ojo de la tormenta por Claro. esto, por sus cambios corporales, por si adelgazaron, si no adelgazaron. Se estuvo moviendo mucho el ejemplo de Ariana Grande, que salió a decir, bueno, el cuerpo con el que me comparaban, en realidad era el en el que yo estaba pasando el peor momento de mi vida. Y ahí hay algo que tenemos que escuchar vinculado a la salud y también interpelar, porque una cuestión son las experiencias individuales de las personas, cuestionar qué pasa cuando de a poquito somos todas flacas o todas intentamos ser más flacas, ¿no? Todas las referentes en ese mundo empiezan a verse extremadamente delgadas, a usar ropa o a seguir una estética, el clean look, como el look medio limpio y flaquito y chiquito y de poquita ropa y ropa apretada. Creo que eso es un problema y que ahí es donde tenemos que poner el foco, digamos, en una cuestión más agregada o grupal, como ver cómo se está expresando ese fenómeno, porque son referentes que siguen muchas personas y tienen una responsabilidad en la medida en que están en el ojo público. Y bueno, y está bueno como para nosotros poder pensar, porque muchas veces se dice esto de no hablamos de cuerpos, entonces tampoco hablamos de las mujeres o las personas que adelgazan de forma extrema. Entonces, no hablemos de cuerpos individualmente, pero hablemos de qué nos pasa con este fenómeno a nivel colectivo. Eso Sí, está claro, bueno. como eso de no dejemos de nombrarlo nada más por este miedo, ¿no? A la bajada de línea de no hablemos Total. de cuerpos, porque si es algo que está pasando, ¿no? Y aparte en redes sociales hay mucha suspicacia, ahora se me ocurren como un montón de actrices, sobre todo, de cantantes, que sí, o que incluso que antes eran como muy conocidas por el body positive y que, bueno, hoy en día están muy flacas y al parecer adelgazaron muy rápido y hay como mucha... La gente las está tanteando y les está preguntando si usaron Ozempic, que qué hicieron, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, eso genera, ¿no? Como revuelo y como también opiniones encontradas al respecto. Manu, muchas gracias por venir con este tema hoy. Te vamos a esperar dentro de unas semanitas para seguir hablando de tus inquietudes. Gracias a ustedes por el espacio. Sigamos conversando.